vamos a hablar de abuso sexual infantil. Un tema que nos preocupa y del que tenemos que hablar. Toto Kirchner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar, el pasado sábado en PH, contó que de niño fue abusado por un jardinero en su barrio, en su casa donde vivía, y que años más tarde, muchos años más tarde, pudo contar esto que le había ocurrido. También el caso de una niña mendocina abusada por un celador, lamentablemente. Hay que hablar de este tema y hay que creerle a los chicos. Hay que creerle a los chicos todo lo que cuenten y hay que escucharlos. Vamos a hablar de este tema con Silvina Jiménez. Ella es psicóloga especializada justamente en abuso infantil. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, buen día, gracias. Hola, Silvina, Gracias buen por día. la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Gracias a vos. Realmente hay que hablar de este tema. Sucede que los niños cuentan cosas y a veces los adultos no los escuchamos. Sí, tal cual. La verdad que es muy interesante que este chico haya podido hablar después de tantos años, porque, como dijo la mamá, ¿no? Ha sido todo un proceso de reparación y que lo ha querido hablar. Y hablarlo en esta instancia, después de tantos años, también tiene que ver con el proceso de sanar. Porque sanar es ir poniéndole palabras, seguramente primero en su entorno más cercano, que era su familia, que lo acompañó y lo acompaña en todo ese tránsito, que es todo un proceso de elaboración con equipos seguramente terapéuticos, pero que él ahora haya querido hablarlo, también es parte de su proceso. ¿Por qué? Porque le devuelve a él el poder que antes tenía el agresor sexual, ¿no? Ahora, Silvina, está clarísimo y lo estás diciendo que es positivo para él, Sí. en este caso, ¿no? Y para tantos jóvenes, a veces adultos, que se animan a contar lo que sufrieron de niños. Ahora, ¿es bueno para otros, también es positivo para otros que no se animan a decirlo? ¿Es positivo? Claro, sí. ¿Les sí. abre el juego a decir, bueno, tengo que contarlo para alivianarme? Totalmente, con realidad estamos en un proceso, digo, en una etapa cultural histórica maravillosa, maravillosa, de visibilización de todo tipo de violencias, las violencias a las mujeres, las violencias a las infancias, y este tema que ha sido un tema totalmente silenciado, dentro de las violencias, Sí. el abuso sexual a las infancias ha sido lo más silenciado. Y estamos en un proceso, yo digo, maravilloso de visibilización, esto que decías, de creer, la sociedad en su conjunto ha empezado a animarse a creer, a tomar contacto con esto, y esto que vos decías, Coco, es muy bueno para todo el mundo que está de la otra parte Sí. y que tal vez ha transitado algo de esto y ver que hay otros que se animan a hablar y que van reparando. Por eso es tan importante la respuesta de la gente frente Ahora, a lo que él habla. Aunque ese hablar o escuchar a otros que hablan signifique remover el dolor, remover un momento Es tan que dramático. justamente el dolor está. Sí. El dolor está. Remover significa empezar a ponerle palabras. Ajá. Porque el dolor que no se manifiesta, que no se expresa a través de la palabra, muchas veces genera síntoma en el cuerpo y el cuerpo empieza a enfermar. Claro. Es como yo digo, se empieza a enquistar el dolor de distintos tipos de cosas, ¿no? En este caso, de estas situaciones traumáticas. Pero lo que no se puede poner en palabras, no se expresa, se enquista, digo yo, ¿no? Como Sí. una Sí, forma sí, de hacer sí. síntoma. También- Así que remover un poquito para animarse es como un hilo que se tira a la salud mental. ¿Por qué la gente sigue cuestionando el hecho de que no lo hace en el momento la víctima sin entender que no puede? Claro. ¿Por qué esa mirada de decir, ¿por qué no lo anunciaste cuando pasó y no después de 20 o 15 años? Tal cual, esto que decís así, anteriormente, bueno, siempre se ha cuestionado, siempre Sí, se ha cuestionado que hable alguien de abuso Como si fuera falso, además, como que... si fuera falso. ¿O dónde estaban los padres en ese momento? ¿Viste que se Sí, sí, apunta sí, a la como- familia? Tal cual, tal digo, cual, sí. En realidad siempre se va a atacar a la víctima, eso es una cuestión que Tremendo. traemos culturalmente, ¿no? En el descreer, en el atacar, cuando en realidad esto que bien decís vos lleva todo un proceso de elaboración. Por eso han sido muy interesantes las leyes que han ido surgiendo, que el abuso no caduca para poder denunciarlo. Porque cuando estos abusos suceden generalmente en la infancia, sabemos que el 70% sucede dentro del ámbito familiar, que no es un tema menor. Poder desentramar todo esto y que esa persona tome fuerzas para poder hablarlo, lleva todo un proceso a veces de muchos años. Sí, sí, sí. Y Silvina, lo ¿cuál- habla cuando puede hablarlo. Claro. Así que la gente que va respondiendo de esto en forma más satisfactoria y escucha más respetuosamente, colaboramos mucho en la salud de la sociedad en su conjunto. Silvina, cuando decís que se da y mucho en el ámbito intrafamiliar, a mí me aterra un poco, ¿no? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cuál es el perfil? Repasemos cuál es el perfil del abusador infantil.
Esa es una gran pregunta, porque no hay un perfil determinado. No hay un perfil determinado. No hay un perfil determinado. Siempre se intentó buscar determinados perfiles. Antes se hablaba de una psicopatología, de una Sí. perversión. No hay un perfil determinado. Esto es lo que tiene de complejo. Cada caso es único, cada agresor es único, como cada niño que atraviesa o niña que atraviesa esto es único. Lo que tenemos que saber todos en esto es que no nos debe sorprender que tal o cual persona puede ser un agresor sexual. Suelen ser encantadores por ahí, Suelen es una ser característica por ahí en general que uno no piensa, ¿no? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser ese vecino o ese tío? Porque Claro. es encantador, Sí, sí, es el sí, más, sí, sí. ¿no? Tal cual, es así. Por eso esto de decir, ¿cómo puede ser si es un gran padre, un gran trabajador? Mirá, gente de determinado renombre. Sí, ¿Cómo puede ser? sí. Imposible pensarlo. Tan amable, tan bueno, tan amable, tan- servicial. Y ahí es donde viene esto que vos decías, siempre, siempre creer en el relato de las niñas y los niños Sí. que van relatando esto, sea quien sea el Sí, sí. agresor. Dan- Porque esto que vos decís es muy interesante. No hay un perfil determinado que todavía tratamos Sí. de ponerlo dentro de un perfil. Claro, como Mira, y si- encuadrar. claro, Tal cual. Y si no lo cuentan, hay señales. Hay señales. Sí, porque digo, tal vez no lo pueden poner en palabras, Exacto. pero nosotros como adultos podemos estar atentos porque muchos papás después se horrorizan con una cámara Gesell. Pero recién ahí, cuando los escuchan los niños contar, en ese momento, no imaginaron que todo eso había pasado. ¿Hay forma de leer, darnos cuenta de eso antes? No es fácil darse cuenta, pero sí, porque en realidad las niñas y los niños que atraviesan esto siempre, siempre tienden a expresarlo. El tema es que a veces no lo expresan de la forma que nosotros los adultos esperamos, que es a través de la palabra. Siempre esperamos un discurso adultocéntrico, que se siente enfrente y nos diga lo que nos... No, los niños se expresan a través del juego, a través de inhibiciones, a través de conductas disruptivas, a través a veces de estados depresivos irritables, un niño que está muy irritable. Hay distintos tipos de conducta. Lo que nos tiene que llamar la atención, que siempre digo, son los cambios repentinos en la conducta. Cuando un niño venía de una forma particular y hay un cambio y empieza a inhibirse, los trastornos alimentarios también suelen ser a veces indicadores de situaciones de estas características, los juegos sexualizados, no acordes a la edad, porque hay una etapa en el Claro, eso te desarrollo iba a que está decir. esto de la curiosidad. Pero hay algo importante, los juegos sexualizados, explícitos y abiertos al público son indicadores, porque generalmente estos juegos, cuando son parte del desarrollo, tiene que ver con una cuestión de exploración con niños de la misma edad, Claro, empieza a estar lo de la vergüenza. Bueno, es distinto el juego, que es sinónimo de un indicador o un síntoma, que generalmente son más explícitos. Y estar No está- atentos a lo que dicen por ahí, a indagar, ¿no? Por ejemplo, el tío es malo. Y viste, uno, ay, no dejar pasar eso. Digo, uno como adulto, ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo, no? O por ahí uno que todavía lo querés convencer, no, el tío es bueno. Claro. Digo, escuchar al chico lo que te está diciendo. Tal cual. Igual que cuando no quieren ir a un lugar determinado y se resisten. Y nosotros insistimos, esto que decís vos, indagar, animarnos a preguntar, animarnos a escuchar lo que ellos tienen para decir, que lo van a decir de distintas formas. Creo que es muy importante acá la mirada que tienen los adultos que protegen hacia los niños y mirarlos. No es verlos, porque estamos a veces tan acelerados en lo cotidiano que no los miramos, en lo que sienten, cómo se expresan. Los niños son riquísimos expresándose. El tema es que a veces el acelere que tenemos en esta cultura, los adultos, nos perdemos todo esto. Los niños tienen muchísimas cosas que transmitirnos. Pienso en los chicos en la primaria, en la secundaria, uno los escucha y a veces tenemos una generación joven, maravillosa. Digo, espero que los adultos estemos a la altura de las generaciones que están viniendo, porque ellos se expresan, ellos hablan, nosotros tenemos, como bien decís, Majo, poder escucharlos, animarnos, ir preguntando un poquito más allá hasta donde ellos quieren. Y algo importante en esto es que confíen. Podés confiar en mí. Lo que vos me digas, yo te voy a ayudar, voy a hacer lo posible para acompañarte y te vamos a proteger. Cuando lo vas a Por poner más que en uno duda. no sepa, porque uno muchas veces no sepa, pero después consultamos, vemos, establecemos red, armamos equipo, digo. Una duda recurrente, el tema del maltrato por ahí a una mascota, de parte del niño. Ujú. ¿Puede ser un cambio también significativo cuando el chico tenía otro tipo de relación? Como una forma de proyectar quizá una rabia, algo que no puede comunicar. Sí, en realidad no es algo directamente relacionado, pero un niño que empieza a tener conductas agresivas y que no las tenía con su entorno,
son indicadores, no digo de una situación de abuso, pero que algo le está pasando. Una conducta agresiva o una conducta inhibitoria, estos niños que de repente dejan de hablar, se aíslan, no hablan, son conductas que nos llaman la atención de que a esa niña, a ese niño, algo les pasa. ¿No? Sí. ¿Se puede prevenir de alguna manera o ya llegamos tarde cuando el daño está hecho? Prevenir es esto que estamos haciendo todos como sociedad. Esto que estamos haciendo acá, esto que hacen ustedes de trabajar esta temática con este respeto. Que la gente cuando sale este chico a hablar de esto, la gente respete, escuche con respeto y no cuestione esto que bien decías vos, por qué lo dijo tarde, Claro, por cómo sí, lo sí, dijo, sí. lo hace. No, como sociedad en su conjunto vamos a ir avanzando y por eso digo que estamos en una etapa maravillosa de visibilización, porque la sociedad está pudiendo acompañar esto a escuchar más. Un niño cuando se siente en confianza y escuchado va a hablar más y puede que cuando empiece una situación de abuso, en la primera instancia, él ya sepa, la ESI, la educación sexual integral, crucial, ya sepa que algo está mal, ya sepa que tiene que contar con alguien, que lo puede decir a la señorita. Esa es la parte preventiva. Silvina, me quedo pensando, en ese momento en el que el chico se anima a decir y a contar lo que le pasó, ¿cómo repercute en el ambiente directo familiar en sus padres, por ejemplo? ¿No? Porque los padres pueden, por un lado, decir en qué momento lo dejé o la dejé, mi hijo, mi hija, tan vulnerable, cómo no me di cuenta, cómo no acompañé ese momento, ¿no? Y por el otro lado, el impacto tan fuerte que inmediatamente viene la negación. Exactamente. Es decir, no puede haber pasado esto en mi vida, en mi caso, en mi círculo. Se lo debe estar inventando, no debe haber sido tan grave, ¿no? ¿Cómo se maneja ese momento? Bueno, acá es crucial diferenciar las agresiones sexuales dentro del ámbito del hogar, que en realidad estadísticamente es donde más suceden, a las situaciones que suceden fuera del ámbito del hogar. Cuando suceden fuera del ámbito del hogar, que es este chico, por ejemplo, un jardinero, o en esto cuando es un celador, algo, los padres inmediatamente tienden a sentir culpa, y esto no es así. No es así. No siempre se puede ver. Lo importante es cuando él pudo hablar, abrazarlo, acompañarlo, protegerlo y acompañarlo en todo el proceso que esto implica. Esto se lo digo para los padres y las madres que a veces tienen este relato y ahí nomás piensan que no siempre se puede ver. Lo importante es qué hago con esto que él me está contando, cómo lo acompaño, ¿no? Porque ya la historia no se puede volver atrás. Exactamente. Eso te iba a preguntar, el tema de la denuncia. Muchas veces cuando vos ves, por ejemplo, en allanamientos policiales o cosas que, bueno, chicos que han sido víctimas de abusos, y empezás a hablar y dice el barrio, todo el barrio lo sabía, todo el barrio, pero nadie quería denunciar, nadie se quería meter. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo se puede hacer la denuncia? Si puede ser anónima, si uno sabe de una situación que está sucediendo, ¿cómo ayudar también a ese chico? Porque por ahí está el miedo de uno, de la represalia, de qué va a pasar con la familia, o sea, no es tan sencillo por ahí la denuncia. Sí, en realidad hay muchas formas que están hoy a acceso de la comunidad en su conjunto. En realidad siempre es bueno que cuando alguien tiene conocimiento y contacto en forma directa, y uno es un eslabón importante en esa cadena cuando yo tome conocimiento. Y animarse a denunciar, animar a acompañar, animar a hablar con esa niña. ¿Qué te pasa? ¿Qué te puedo acompañar? Y si no, también siempre está el 102, que es la línea donde uno llama no para denunciar, pero sí para asesorarme. Yo como vecino, como tío, llamo y me asesoro. ¿Qué tengo que hacer? Mira, estoy viendo esto. Claro. Son equipos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, que los van a orientar en decir, bueno, hay que hacer esto, hay que ir a Leti, hay que ir a la fiscalía a poner la denuncia, intenta hablar con él. Hay profesionales las 24 horas, los 365 días, que están dispuestos a orientar a la sociedad en su conjunto, pero principalmente son líneas para los niños y las niñas. Si hay niños, niñas, adolescentes que están en esto y que no saben cómo hablar, hay profesionales en la otra parte del teléfono que los van a escuchar con todas las herramientas que tienen, que están muy formados en estas temáticas para acompañar esto. Silvina, ¿no creer el relato de ese chico que cuenta lo que vivió es de alguna manera revictimizarlo también? Es tremendo esto que vos decís y es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Muchas veces cuando el abuso sucede dentro del ámbito familiar, no se cree. Y esto que vos decís es clave, porque el niño o la niña que se anima a hablar y cuando el otro de la otra parte no le cree, eso que intentó decir queda mucho más silenciado, es una revictimización y es mucho más difícil que lo vuelva a hablar. Entonces, por eso siempre decimos, siempre creer. Después van a estar los organismos judiciales que van a evaluar si es creíble o no. Y en el tránsito profesional que llevamos los que trabajamos en esto, hay un 4% de casos
que tal vez dijeron una cosa por otra, pero que siempre había algo de abuso. Sí, sí, sí. La mayoría, la gran mayoría, el 97% de los casos son hechos totalmente reales, Sí, aunque nos mira. cueste. ¿Y qué pasa, cortito para cerrar, con la vergüenza? Los otros días escuchaba a alguien que había sido abusado y yo decía, claro, por esa vergüenza no hacía la denuncia, no lo contaba. Y encima yo decía, a estos sin nombre, por no decir otra cosa, todavía lo estaba beneficiando. O sea, todavía se benefician Claro. por esto que uno siente, ¿no? O sea, a estos sin nombre, por no decir otra cosa, ¿no? Decía, la víctima sintiéndose mal. Es tremendo. Sí. La vergüenza, el secreto y el silencio son los 3 pilares del abuso. Son los 3 pilares que sostienen que la conducta abusiva continúe. Por eso, atravesar eso y poder hablarlo, es como vos usaste una palabra muy clara que es lo innombrable, el apoderarse de eso y ponerle nombre y palabra y nombrarlo es parte de la sanación, ¿no? Entonces, cuando vamos rompiendo esa vergüenza, ese secreto y esa culpa que genera, es parte del proceso de sanación. Por eso la palabra, a la edad que sea, hemos tenido pacientes adultas, grandes ya, que han sido abuelas y han podido hablar lo que les pasó cuando tenían 7, 8 años. Claro. La palabra siempre es sanadora. Silvina, me mata la producción, tenemos que ir a otra cosa, pero quiero preguntarte esto antes de que te vayas. ¿Se repara finalmente el abuso sexual una vez que se habló, se trató o deja secuelas de por vida? No, en realidad, como todas cuestiones traumáticas que se han generado, uno las puede atravesar, las puede elaborar, puede llevar una vida totalmente normal de adulto, tener su familia. Son estas cuestiones que transitan, que están, que si no se pueden elaborar de alguna forma, generan a lo largo de la vida distintas secuelas. Pero todo siempre lo podemos ir reparando y sanando nosotros con nosotros mismos, exactamente. Hay que hablarlo y hay que creerle a los chicos, porque lamentablemente el 70% de los abusos se dan adentro de las casas. Exactamente. A creerles siempre y escucharlos. Gracias, Silvina. Gracias, estar acá en el gracias por programa, la invitación, un gusto, Silvina gracias. Jiménez, psicóloga especializada en abuso infantil.